Hola a todos, buenos días. Mi nombre es Julieta Marino, soy la editora de la agencia de noticias Afras News Latam y en esta oportunidad vamos a estar conversando con Juan David Ballén Ramírez, director de análisis y estrategia de Aval Casa de Bolsas. Hola Juan David, gracias nuevamente por aceptar nuestra invitación. Julieta, un placer de nuevo estar aquí acompañándolos en este espacio y un saludo a todas las personas que nos están viendo. Muchas gracias. Bueno, Colombia siempre da para hablar de lo económico, de lo político, de lo fiscal. Justo estas últimas semanas hemos tenido noticias de todo tipo. Me gustaría comenzar por lo más reciente, que es que el viernes el Ministerio de Hacienda presentó el nuevo marco de mediano plazo que tanta polémica ha traído, ¿no? Esta eliminación de la cláusula de escape, que es para los que no son de Colombia, es que eliminaron la regla fiscal, que es lo que rige la meta fiscal de endeudamiento del gobierno, y presentaron una nueva meta. Y bueno, quisiera brevemente que nos digas, digamos, cuáles son los lineamientos y cómo lee el mercado este nuevo proyecto medio polémico que presentaron cuando falta aparte un año de gobierno. Así es, pues la noticia no fue del todo sorpresiva. De hecho, muchos inversionistas han tomado pues, el anuncio del gobierno como un mensaje de sinceridad ante pues, realmente las condiciones reales en las que se estaba precisamente desarrollando y evolucionando nuestra economía. Ujú, ¿Cómo llegamos acá? Llegamos, pues, en principio por unos supuestos que no se terminaron cumpliendo. El gobierno dentro de sus proyecciones siempre presentaba dos cosas. Primero, pues, un aumento en los ingresos mucho más allá de lo que realmente se han presentado y también un déficit mucho menor. Y en últimas, pues, lo que hemos visto es que el gobierno cada vez está gastando más y como los ingresos no están cumpliendo esas metas de recaudo que nos habíamos establecido, pues lo que hemos visto es que se ha venido abriendo un hueco fiscal dentro del país, que es precisamente lo que terminó reflejando, primero, el incremento en el déficit ujú. fiscal y segundo, como tú bien mencionabas, pues al final la suspensión de la regla fiscal, es decir, vamos a estar 3 años en los que no tenemos como una ancla, como una dirección, no vamos a saber hacia dónde se va a dirigir precisamente como tal, pues los gastos del gobierno, el endeudamiento del gobierno Ujú. y el déficit fiscal. Y aquí pues comenzamos a coger un rumbo en cierta medida pues inesperado. Entonces, todo, repito, pues se debe en principio pues como a unas predicciones muy optimistas que traía el gobierno y lo que percibimos con la publicación del marco fiscal de mediano plazo, que es como una rendición de cuentas que hace cada mitad de año el gobierno y también nos habla un poquito de qué espera que vaya a suceder el año entrante, Ujú. fue como un sinceramiento, aterrizar ya las cifras y comunicar precisamente a los mercados, a los inversionistas, a las calificadoras de riesgo, realmente cómo está la situación fiscal dentro del país. Y el cambio más importante, yo creo que fueron dos. Uno tiene que ver con el hecho de que el déficit fiscal este año se va a ampliar hasta un nivel del 7,1%. Inicialmente, pues se estaba hablando de que este año tendríamos un déficit del 5%, que era un Uf. déficit inferior al del año pasado, que era un déficit que ya también había sido superior a lo que se esperaba, con un 6% de déficit sobre el PIB. Entonces Ujú. fue un deterioro en cierta medida significativo, fue muy grande, fue muy importante. Y, y lo peor aún es que es posible que sea un poquito más alto para el cierre del año. Podemos estar hablando de un 7,4. Hay algunos analistas que hablan de un déficit cercano al 8. Eso va a depender mucho de dos cosas, como he venido mencionando mucho, del crecimiento en los ingresos por parte del gobierno, en si Sí. logra pasar unas reformas para aumentar el ingreso, o segundo, si ellos reducen o no el gasto, que en un año preelectoral, pues ahí digamos que genera ciertas dudas. Entonces es Ujú. un déficit que se deteriora mucho más allá de lo que se estaba anticipando en un inicio. Y la segunda gran noticia detrás de todos estos anuncios tiene que ver con el endeudamiento. Resulta que nuestra regla fiscal también le ponía como un techo, un tope, un límite al nivel de deuda sobre PIB.
Sí. Y en estos momentos, pues el gobierno anunció ya que los próximos años vamos a tener una deuda que va a seguir creciendo en relación al PIB. Entonces, este año muy seguramente vamos a estar sobre el 60% de deuda PIB y hacia el año entrante, o próximos 2 o 3 años, pues cada vez acercándonos más a niveles de 70% de deuda sobre PIB, que pues esos son los riesgos que comienza a generar y advertir un poco pues todo este tipo de publicaciones y anuncios que vienen por parte del gobierno. Claro, y en relación a esto, hemos visto algunos informes, bueno, de JP Morgan y algunos bancos que salen un poco temerosos a advertir que tal vez si estas medidas no se cumplen, tal vez tengan que rebajar la nota del país, salen como a avisar que no terminan de confiar del todo, ¿no? Es así más o menos la lectura de las grandes calificadoras. Así es, pues de hecho, cuando uno analiza lo que ha venido sucediendo con la prima de riesgo país de Colombia, ya viene anticipando lo que tú bien mencionas y lo que mencionan pues estas entidades, estos bancos internacionales. El riesgo país de Colombia actualmente está descontando la posibilidad de que nos bajen la calificación 1 o 2 escalones. Actualmente Colombia está calificado W más. Por Moody's Ujú. sí, es algo atípico. Ellos nos tienen todavía en grado de inversión, en BA2, 2 escalones por encima del grado de inversión. Pero Fitch y Moody's sí nos tienen ya en W más. Entonces, existe la posibilidad de que cualquiera de ellas o todas al mismo tiempo nos reduzcan la calificación, ya sea un escalón o 2 escalones, es decir, llevarnos a niveles de W o W menos. Yo creo que ahí es donde está el interrogante. ¿Qué tanto nos pueden llegar a deteriorar las calificaciones, las agencias crediticias? Yo creo que no va a ser una sorpresa. Al comienzo te decía, no, ya los analistas y los inversionistas más o menos anticipaban lo que venía sucediendo con las Ujú. cifras fiscales aquí dentro del país. El mercado ya poco a poco venía descontando como tal estos eventos. Yo creo que en últimas queda es como la confirmación que nos hagan las calificadoras de riesgo acerca de si efectivamente nos van a dar más tiempo, que yo creo que ya nos han dado pues un tiempo prolongado, o si efectivamente en un par de semanas o meses tendremos un anuncio de una reducción adicional en esa calificación crediticia. Y el principal riesgo por detrás yo creo que es Moody's. Es la única agencia calificadora que todavía nos tiene en grado de inversión y donde nos llega a reducir a un grado especulativo cuando perdamos el grado de inversión por las tres principales agencias calificadoras de riesgo, pues surgen riesgos de que inversionistas que tienen como política de inversión solo invertir en países que tienen grado de inversión, pues saquen recursos del país y pues Claro. eso genere también choques en nuestra tasa de cambio. Entonces yo creo que en los próximos días, semanas se vienen noticias importantes y pues vamos a ver si efectivamente se da o no lo que estamos hablando. Claro, esto explica un poco el salto de riesgo país, que bueno, en Argentina es bastante, siempre se mira el riesgo país porque siempre sube, que en Colombia es más bien estable y estos últimos días o semanas ha tenido un alza que está relacionado con esta incertidumbre relacionada a las inversiones. Como vos decís, el mercado ya veía que las cuentas fiscales no estaban cerrando, lo que se esperaba es que el gobierno sincere los números, ¿no? Como para decir, bueno, muestran las cuentas. O sea que de acá a fin de año, digamos, hay ciertos temores, pero bueno, un poco más de claridad de cuáles son los números, sobre todo que en los últimos meses también han tenido cada 2 meses un nuevo ministro de Hacienda. Eso también es complejo, ¿no? Mostrar esa cierta continuidad de las políticas. Sí, porque hemos tenido algunos ministros de Hacienda que han en cierta medida querido como corregir el camino, tratar de darle un mensaje al gobierno de que es necesario reducir el gasto. Sin embargo, pues el gobierno ha tenido como prioridad todo lo contrario, cumplir pues el presupuesto que ellos han establecido y han habido choque y por eso hemos visto precisamente que aquellos ministros que no han estado como tan afín a la tendencia política, precisamente pues no han durado mucho en su cargo. Sin embargo, pues el ministro que tenemos en la actualidad sí está mucho más alineado y precisamente Ujú. pues él ha venido dando a conocer las cifras que estamos mencionando. Bueno, y en línea con estas medidas, se dio a conocer una medida que seguramente vos la vas a saber explicar mejor, que es lo que permite adelantar como el recaudo del año que viene, justamente para poder engrosar las cuentas, que es de la Sí, fuente de la retención, o se tiene que aprobar, ¿verdad? Es un decreto que presentó el Ministerio de Hacienda recientemente. así es, entonces ahorita estábamos hablando de que uno de los principales problemas tenemos
que tenemos aquí dentro del país es que los ingresos están siendo inferiores de los que estaba esperando el gobierno. Ujú. Entonces, una de las medidas, de las soluciones que ellos están poniendo sobre la mesa es adelantar retenciones de impuestos del 2026 hacia el 2025. Ese tipo de decisiones y de medidas realmente en Colombia es la primera vez que se anuncian. De hecho, no sé, creería yo que es poco típico ver que en un país pues se está hablando de un adelanto de impuestos del año Ujú. siguiente hacia el año Siguiente. actual. Entonces, pues realmente esto es como patear el problema hacia el año entrante porque eso también abre un problema en el 2026 y es de dónde voy a buscar los recursos que me adelante en el Claro. 2025. Entonces, pues esa ha sido como una de las propuestas que ha venido de parte del gobierno. Eh, Tenemos las dudas si la aprueba, si la aprueba el Congreso no, porque digamos que es difícil precisamente, imagínense ustedes el impacto que tienen las compañías este tipo de decisiones, porque van a tener ellas que sacrificar caja. ¿Sí? Sacrificar caja de impuestos que pues ni siquiera tenían presupuestados que tenían que pagar este año Claro, que y no puede estaban tener una previstos. afectación. Así es. Entonces, pues en última sería menos recursos con los que cuentan para seguir produciendo, invirtiendo y en últimas eso puede tener algún tipo de impacto también sobre el crecimiento de la economía. Entonces, todavía no es del todo como cierto de que esta solución pues llegue a ser aprobada. Y ese es uno de los riesgos precisamente del cumplimiento del déficit fiscal que yo les mencionaba al comienzo para este año. Si se aprueba o no esta medida, pues puede que el déficit sea un poquito más alto, de ese 7,1, ¿no? Por el hecho de que no es completamente seguro de que se termine aprobando. Y pasando ya que estamos con el tema del Congreso, hemos, bueno, visto desde acá este enfrentamiento que el gobierno mantiene con el Congreso. Hay dos cuestiones que están corriendo ahora, que es una consulta popular que el gobierno puso por decreto para revivir una reforma laboral que estaba caída, que a su vez el Senado la revive también con algunos cambios. ¿Cómo Sí, está el proceso ahora? Y que en realidad estos dos proyectos para comprender cuál es la que revivió el Senado y digamos cuál es la que estaba buscando el gobierno, porque queda medio confuso ahora que se está aprobando una mientras el gobierno quiere hacer una consulta por otra, ¿no es cierto? así es. Yo creo que en el fondo casi que es la misma reforma. Sin embargo, el Ujú. gobierno lo que está haciendo es como utilizando una herramienta de presión, que es la consulta popular, para que precisamente el Congreso apruebe su reforma. En el caso de que el Congreso la tumbe, pues el gobierno va a seguir con su propuesta de consulta popular y precisamente por eso estamos viendo que ambas se están moviendo al mismo tiempo. Igual hay muchas dudas sobre la constitucionalidad precisamente detrás de la consulta que propuso el gobierno, porque el Congreso, como bien estamos discutiendo, todavía está aprobando la reforma, no aprobó la consulta popular, entonces sí hay ciertas dudas de si ese mecanismo es completamente legal, que el gobierno lo pueda llegar a realizar. Estamos teniendo precisamente un conflicto entre poderes. Alrededor de esta reforma. Sin embargo, yo como lo veo en términos muy sencillos, es como un mensaje del gobierno presionando al Congreso para que ellos en últimas terminen aprobando la reforma que ha propuesto el gobierno y ahí tenemos precisamente tanto la consulta como la reforma discutiéndose en este mismo momento en el Congreso. Entonces, ya nos queda yo creo que un par de semanas antes de acabar esta El legislatura periodo. y Ujú. tendríamos que tener como una solución porque el propósito del gobierno es que esa consulta de aquí a un par de días precisamente ya el Consejo Electoral pues de un anuncio de si efectivamente se va a llevar a cabo o no en el mes de agosto, que sería pues ya prácticamente iniciando el segundo semestre del año. Entonces, estamos como contra el reloj y lo que estamos viendo es que ambas como propuestas en cierta medida están corriendo al mismo tiempo. El año que viene hay elecciones presidenciales, ¿no? Estamos en el último año del gobierno de Petro, cuando sus promesas, digamos, cuando él asume, estaba llena de reformas, más bien populares, que han tenido una serie de problemas en el Congreso, como estamos acá, que está terminando y está intentando. Toda esta parte también, todos estos anuncios de ahora del marco fiscal, de todo este sincericidio, el gobierno está pensando en el año que le queda, pero como buscando una sucesión o más bien en un legado, porque esto corre por mi cuenta.
Gustavo Petro tiene esta cosa de, él llegó con estas reformas, no están quedando ninguna, o al menos no como él las quería, entonces no queda claro si él busca un sucesor, ¿no? Porque dio un mensaje de no importa la persona, sino el proyecto, o está pensando en apurarse realmente porque quiere que algo, ¿no es cierto? Pasó su gobierno con más polémicas que aciertos, que quede algo de legado. ¿Hay un poco de sucesión o más de legado de él? ¿Cómo lo leen ustedes? En principio, el mensaje directamente que nos ha dado el presidente es que es más hacia un legado, porque pues él en diferentes intervenciones ha dicho que él realmente no quiere seguir en la presidencia. Sin embargo, ellos sí quieren que pues quedar en el poder durante los próximos años, como tal, la izquierda aquí dentro del país. Entonces, más va enfocado hacia dejar un legado. Y precisamente la consulta de la que estábamos hablando ahorita también es uno de los mecanismos con los cuales el presidente ha buscado precisamente como un mandato, porque pues Ujú. precisamente lo que ellos quieren con esa consulta es que si no se aprueba la reforma, pues el pueblo salga a votar precisamente a favor de las propuestas, de las diferentes reformas que ha realizado este gobierno y así ellos con esos resultados dar como un mensaje hacia el país de que el mandato de que la izquierda deba estar en el poder debe ser de que continúe durante las próximas elecciones. Entonces también hay una estrategia política por detrás, por ejemplo, de la consulta que hemos discutido. Sobre el tema fiscal que hablábamos al principio, eso también está completamente conectado en el sentido de que claramente los intereses del gobierno de turno es seguir gastando más con el objetivo de llegar muy fortalecidos a las elecciones que tendríamos el año entrante. Entonces, precisamente, digamos que uno de los objetivos del gobierno no es precisamente la austeridad en un año preelectoral, sino Claro. todo lo contrario. Y eso también está muy conectado precisamente a dejar ese legado hacia el 2026. Y aquí hacia el próximo gobierno. Entonces, más o menos el enfoque, al menos el mensaje que nos ha transmitido desde el gobierno es presidente no tiene como ese interés precisamente de quedarse en el poder, sino todo lo contrario, de cederle como tal el poder a alguien que siga siendo de la izquierda para los próximos 4 años. Y Juan David, para finalizar, que ya sé que está el mercado abierto y liberarte, quería preguntarte cuáles son los drivers para el mercado colombiano que vende acá a fin de año. ¿Qué es a qué reaccionaría el mercado? Bueno, yo creo que uno de ellos y de los principales, lo que acabamos de hablar, los anuncios de las agencias calificadoras va a ser determinante en lo que resta de este año. Sí, También cómo se dan las alianzas entre los diferentes partidos políticos, por el hecho de que las elecciones aquí se anticiparon como nunca antes. Ya estamos a un año prácticamente de las elecciones presidenciales y normalmente las elecciones aquí se daban mucho más tardíamente, pero digamos que en este caso lo que estamos viendo es que se están anticipando en el tiempo significativamente. Tenemos gran cantidad de candidatos, no sabemos al final cómo se sí, van a aliar y precisamente pues para que exista un cambio de tendencia política, la oposición tiene que buscar alianzas que en estos momentos muy seguramente pues están acordando. Entonces yo creo que cómo evoluciona la candidatura presidencial, cómo se mueven los partidos de gobierno y también cómo se mueven la oposición va a ser determinante como para generar más confianza al cierre del año en el país. Y yo creo que por ahí pues también pues son como unos drivers importantes. Los temas adicionales tal vez como para que los tengas presentes, el dólar aquí ha tenido un desempeño sobresaliente, ha venido debilitándose como viene sucediendo en todo el mundo por decisiones de Trump, política. ujú, Entonces el dólar no ha sido un problema. La inflación se nos ha estabilizado en un nivel del 5%, que es un nivel un poco más alto del que desea nuestro Banco Central, que es un 3%. sí. Entonces, por ahí tal vez digamos que hay que estar atentos si se dan algún tipo de choque. Y por último, todo este tema político, económico y monetario con tasas de interés, vamos a tener seguramente tasas de interés en niveles altos durante un tiempo más largo del que estábamos creyendo. Nuestro Banco Central, pues dada la volatilidad, la incertidumbre, posiblemente pues tenga que tener esas tasas alrededor del 9, 25% en gran parte del año.
Entonces yo creo que por ahí más o menos como un panorama hablando de diferentes activos y expectativas económicas, creemos que esa puede ser la dinámica ya para este segundo semestre del año. Muy bien, perfecto. Muchísimas gracias, Juan No, David. Julieta, Siempre tan, con tan mucho claro, gusto, trayendo luz bueno, a la situación de Colombia. Bueno, con mucho gracias. gusto. Hasta Hasta la luego, con próxima. mucho Hasta gusto. luego.